Una vez más al intermedio. Con ustedes esta noche estamos Ivette Araceli, Brenda Jimena, Christopher y Rosalía, su servidora. Yo como nueva incorporación, después de ahí de unos asuntillos, pues voy a estar trabajando en este equipo con este maravilloso grupo de personas. Entonces, en esta ocasión nos tocó revisar un corto muy personal, un corto muy único del año 2020, según recuerdo, que se llama In My Room. ¿Ustedes conocen de quién es este corto? No, la verdad no. Según Ok. yo, perdón, según recuerdo, algo así era como miau miau, algo así. Sonaba como gato. Sí, algo así. Es dirigido por Mati Diop en una colaboración producida entre Francia e Italia y es parte de una serie que se llama Mew Mew Women's Tales. Esta es la edición número 20. Y como tal, justo antes de empezar todo esto, hablábamos de que es un corto algo complicado de entrar en él. Es algo complejo porque lo que pasa muchas veces con este tipo de obras que son tan personales es que necesitas mucho contexto, necesitas un trasfondo para realmente absorber todos los mensajes que te está planteando la directora en este caso. La verdad, al ser un corto sobre todo hecho en el confinamiento, creo que tiene un toque muy único. ¿A ustedes qué fue lo que más les llamó la atención sobre el corto? ¿O por qué esta elección? Y la elección no sabría decírtela, la escogió otra compañera, pero en lo personal, cuando lo veía, fue un poco agotador, porque precisamente no sabía muy bien lo que pasaba. En una de las escenas recuerdo que está una señora gritando y fue hasta que como que lo comenté con Brenda precisamente que entendí este contexto porque ella me dijo, pues en la carta está hablando acerca de esta persona que se encerró 20 años en su cuarto y pues no había salido para nada. Y como que incluso comprendí por qué me transmitía esa sensación al estar como viendo únicamente el cuarto y aunque lo veías desde afuera en algunos momentos era como extraño, no sé, era una sensación de pesadez medio rara. Ok, A ¿tú, mí, Brenda? Bueno, a mí lo que más me llamó la atención de este corto fueron los audios que se manejaron de fondo, porque si no mal recuerdo, estos pertenecían a como un registro que ella hizo sobre su abuela, cuando digamos que en sus últimos años lo que hizo fue justamente encerrarse en su casa y cómo esto lo relacionó con su tiempo en confinamiento. Eso fue lo que más me llamó la atención, como estas coincidencias de los resultados o consecuencias de encerrarse en un espacio, solo que uno fue voluntario y otro fue más como por obligación. Ok. Y Beth, ¿tienes algo que te haya llamado en particular del corto, que te haya encantado de alguna manera? encantado a los un poco, pero igual que Brenda, me llamó mucho la atención como que mucho los audios principalmente. Lo tuve que ver como 2 veces y en la segunda como que ya tampoco le seguí entendiendo, pero era un poco extraño porque narraba mucho de la historia como de la abuelita y todo eso, y ver la imagen de la joven. Igual yo pensé que era como una especie de perfume en un principio, pero ya después de entender un poquito más el contexto dije: "Ah, no es confinamiento". Qué gran diferencia, pero sí, aún me cuesta un poco entenderlo. Ok, en lo personal, algo que me llama mucho la atención es un mensaje que no sé si notaron, que es el confinamiento. Ah, sí, precisamente supongo que después de haber salido de ese confinamiento obligatorio fue como que se sentía esa pesadez, ¿no? Porque ya lo relacionas a lo que tú mismo viviste. Bueno, a mí me pasó como de, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? Y se siente como agotador porque pues nos pasó, nosotros estuvimos encerrados, vivimos eso de escuchar como el mundo de fuera, pero mantenernos en nuestras habitaciones o en nuestras casas en todo caso. Sí, creo que es un mensaje muy poderoso que maneja y sobre todo ya hablando de lo que en mi caso me llamó más la atención o que me fascinó de alguna forma fue que este corto lo llegamos a discutir, nace de un encargo de una marca de accesorios llamada Miu Miu, que es un dependiente de la famosa marca de lujo Prada.
Entonces, el ver cómo una directora convierte un encargo comercial en prácticamente una carta de despedida a su abuela, en medio de una pandemia global, bueno, en medio de un proceso de confinamiento, creo que tiene un mensaje muy poderoso. No sé de forma particular ustedes cómo lo hayan vivido, pero ¿cómo sienten de cercano o lejano que es la forma en la que afrontan el confinamiento aquí, observando la degradación física, observando incluso la degradación mental? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo creen que a través de este corto se puede expresar algo así? Que creo que en el último año todos vivimos. ¿Cuál fue su experiencia en el confinamiento? Bueno, a nivel personal, igual creo que sí fue un poco complicado porque, pues, teníamos que sustentarnos económicamente, así que igual, pues, en lo personal, pues, yo tuve que comenzar a trabajar, igual como para apoyar y todo eso, así que yo no estuve tanto como confinada. Y además siento que todos de alguna manera hemos perdido a alguien en este tiempo. Y también, no sé, o sea, la parte de la abuela pienso que a nosotros, al menos como jóvenes, tenemos la o al menos ahorita ya tenemos la oportunidad de salir, pero hay muchos abuelitos o personas mayores que ya no, igual siempre están confinados en su cuarto, igual ya no tienen esa posibilidad de salir. Igual siento que podría ser un mensaje igual dentro de la misma, porque los abuelos siempre son los que se quedan dentro y más ahorita en el principio de este confinamiento eran los primeros ellos a los que no se les permitía y luego fue aumentando el rango de edad hasta que fuimos todos. Así que muy feo, porque te empiezas a pensar muchas cosas, o te vas deprimiendo, y más con toda esa saturación de información que nos fue bombardeando tanto las redes sociales como la televisión, fue una gran carga mental. Ok, muy interesante. Y sobre todo, el cómo productos de arte como estos, en este caso a través de la cinematografía, a través de ¿cómo decirlo? Un home movie. Creo que esto es un home movie. Se puede expresar esos mensajes tan poderosos, pero a la vez tan universales que todos hemos sentido. No sé, Rosalía, tú, ¿cuál fue tu experiencia y cómo crees que el arte, de alguna u otra forma, sirvió como una salida en medio del confinamiento? Pues en mi caso, al principio la verdad no lo sentí tan fuerte, pero ya como llegado un momento, en especial ver a mi papá, que es como una persona muy sociable, y así ver como esa desesperación de que él ya quería salir y todo, fue lo que me empezó a llegar a mí. No fue tanto como el yo no poder salir, sino como ver que mi familia de repente iba como teniendo esta desesperación, ¿no? Y si no mal recuerdo, pues incluso nosotros tuvimos que llegar a hacer algunas actividades artísticas relacionadas a este proceso. Y en algún momento sirve como catarsis para nosotros, para poder como comunicar la manera en la que lo estamos viviendo, pero también es una forma de ver cómo los demás lo viven, de tener esta comunicación con otros, hasta cierto grado ver que todos la pasamos difícil, ¿no? Y entender, pues, como decía Ivette, no son cosas que solo pasen en cierto momento. También evidenció muchas carencias en otros sentidos. Pensar como económicamente esas dificultades que tienen personas que quizá no se pueden comunicar con los demás y no necesariamente por estar en esta situación pues de contingencia, sino porque así es su día a día, como que te hace reflexionar sobre las situaciones de los otros y cómo es que los demás están viviendo, que muchas veces no nos damos cuenta porque es tan cotidiano para ellos que pues lo dejamos pasar muy a la ligera. Es cierto, y es curioso ver cómo un fenómeno global que realmente afectó a todos los niveles y a todo el mundo, se manifestó de formas diferentes en cada uno. Como tú lo mencionaste, tal vez algunas personas lo sufrieron más por el lado de sus más cercanos, tal vez otras personas lo vieron más difícil por su propia persona y se vieron obligados a trabajar o a justamente hacer lo contrario de un confinamiento. Entonces, creo que es muy particular. Y en el caso de este filme, este cortometraje, esta home movie, creo que algo que hace muy bien es que a través de la sutileza, a través de un mensaje muy íntimo y sensible, puede retratar también el encierro
la desolación, la preocupación, el estrés, el dolor que muchas veces se puede sentir en una situación así, con el extra de pues las grabaciones que hizo de su abuela un poco antes de morir. Creo que de alguna u otra forma convierten todo el conjunto en algo denso, pero a la vez algo muy poderoso en su mensaje. A mí me gustaría preguntarle a Brenda, ¿con qué mensaje te quedas de este corto? ¿Qué es lo que podrías rescatar? No sé, es que la verdad fue como muy, o sea, es que no quiero decir complejo, sino más bien denso, ay, es que, ¿cómo lo digo? Ahora sí te eché la difícil, como tú dijiste, perdóname, pero justamente creo que es como lo que busca, creo que es el mensaje con el que nos quedamos, el que hace que estas experiencias tal vez densas, pesadas, que hay que ver 15 veces para realmente entender, creo que muchas veces no hay la necesidad de siquiera entenderlo, ¿sabes? No sé si ustedes están de acuerdo, sino que a través de lo que vemos, el mensaje dentro de nosotros se interpreta de una forma muy única. Por ejemplo, en lo personal, este corto para mí fue un ensayo, fue como una experiencia a través de los recuerdos, a través de la empatía, a través de esta conexión tan importante con el otro y sobre todas las cosas, creo que fue un ensayo sobre la libertad, sobre la capacidad de encontrar un sitio en el mundo, un sitio alrededor de los demás y poder expresar nuestra humanidad, nuestros dolores, nuestro sufrimiento, nuestra pesadez, nuestras alegrías, incluso en las cosas más sutiles. Creo que ese es el mensaje que se queda para mí. ¿Alguna de ustedes les gustaría compartir el mensaje que se queda para ustedes? Aunque sé que tal vez no entendimos como tal el corto, pero eso es lo que yo interpreté. ¿Qué interpretaron ustedes? Ok, pues no es tanto como la interpretación, sino lo que me dejó. Fue como estas ganas de estar más en contacto con las personas cercanas, de poder salir, vivir estos recuerdos, crearlos como fuera de mi pequeño mundo al que ya estoy bastante acostumbrada. Y en especial, pues como menciono, ¿no? Como me deja esta pesadez al verlo, como que es querer desprenderme precisamente de eso. ¿Tú qué opinas, Bren? Bueno, yo me quedé con esta sensación de que uno se queda encerrado con uno mismo, porque al final de cuentas el tiempo con el que más, ahora sí que la persona con la que más desgraciadamente tuve que convivir fue conmigo misma, ya que cada uno estaba como, cada uno pudo llegarse a absorber en su burbuja personal y justamente fue lo que me hizo sentir ese corto al ver a esta chica recorriendo su departamento y sentándose en los mismos lugares, quizás viendo los mismos edificios todos los días. Sí, creo que eso que mencionas es algo fundamental. La rutina, cómo se apoderó de nuestras vidas al punto de odiarla. No sé, Ibe, tú cómo interpretaste todo este proceso que fue este corto, porque yo creo que fue un proceso, al menos para mí lo fue. Para ti, ¿qué significó? Igual estaba pensando mucho acerca de la rutina y de hecho lo que pasó con este confinamiento es de que nos dimos cuenta de que nos acostumbramos tanto a una rutina, igual creo que ahorita que ya estamos regresando a la normalidad, pero aún así seguimos en una misma rutina, o sea, la sociedad nos hace de estar pensando en otras cosas, estar tan activos que ya no nos damos cuenta de esa misma rutina. Sí, justo. Tienes algo tan constante que pasa todos los días, que es ya como una penitencia, realmente se convierte en un castigo vivir todos los días lo mismo de alguna u otra forma. Un castigo que creo que en el corto saben retratar, que creo que tiene un mensaje muy poderoso de cómo a veces las cosas, no sé, cuando te encuentras encerrado en un espacio, cómo incluso el volar de una hoja puede suponer una experiencia única en tu día. ¿Ustedes se encontraron con algo así en este proceso, en el que a través de momentos como estos tan difícil encuentran como una salida estética? En este caso,
la salida de la autora fue pues la muerte, fue hacia la muerte de su familiar y el encierro. En su caso, ¿cuál fue? Para mí fue explorar esos espacios que están ahí siempre en mi hogar, pero no les presto atención. Por ejemplo, me subía donde mi mamá tiene muchas plantas y veía todas sus macetas, los tréboles que crecían. Me la pasaba ahí como, no sé, jugando con ellos, quitándole la maleza, o viendo qué cosas en mi hogar no había explorado porque pues siempre están ahí. Y fue buscar como podría decirse lo especial en lo cotidiano que ya estoy acostumbrada a ello, a esos espacios. Yo lo que hice fue salirme al estar lo más alejado de lo que fuera mi cuarto. No soportaba estar ahí. Y lo que hacía era irme a caminar al techo. Y cuando me cansaba o sea, era dar vueltas y vueltas por todo lo que fuera el techo. Y cuando me cansaba o cuando ya empezaba a atardecer, lo que hacía era tirarme en el medio y ver cómo cambiaban las nubes. Eso era como lo más relajante que podía hacer porque a la par que iba caminando, como que iba reflexionando o iba descargando todo lo que tenía en la cabeza. Bueno, yo lo que me gustaba hacer era salirme al patio y tomar solecito y ver como lo que pasaba, ya sea escuchar los pájaros o verlos simplemente, como ellos sí estaban libres y uno aquí encerrado. Justo esta comparación, no sé, hablando de nuevo sobre el corto y ya para ir finalizando todo este proceso de reflexión, no solamente alrededor del corto, sino alrededor de nosotros mismos, porque pues hemos compartido algunas experiencias y creo que de eso se trata el corto. Creo que se trata en gran parte de esta expresión de sentimientos tan complejos, de situaciones tan complejas, pero a la vez tan universales. No sé, o alguna de las partes que más pesaron para mí o que fueron más, no sé, significativas, fueron cuando hacía estas combinaciones, no sé si lo recuerdan, entre tomas de ella en su apartamento y conversaciones con su abuela. Además, si le metes la música que utilizó, y la belleza visual que tenía en general la pieza, no sé, creo que habla un poco de cómo a veces los lugares, a veces incluso las situaciones pueden ser una excusa para crear mensajes estéticos tan fuertes. Entonces creo que como última valoración de mi parte, es un corto muy profundo, algo denso, sí, pero creo que es correspondiente a los sentimientos que está tratando, a los mensajes que trata de dar. Entonces, definitivamente lo voy a volver a ver. Incluso si algún día llego a entenderle en su totalidad lo que nos quiere decir, lo seguiré viendo porque creo que es un recuerdo en el tiempo de lo que todos llegamos a vivir o de cosas que incluso estamos próximas a afrontar en algún punto de nuestra vida. Entonces, sí, creo que a través de las grabaciones, a través de la propia participación en este proceso de encierro, nos da un escenario muy rico en conversación, muy rico en sentimientos, que espero que, no sé, las personas que lleguen a ver este corto puedan conectar de la misma forma. En lo personal, y para concluir, a mí llegó a pegarme muy duro en esta sensación de empatía con el demás, con los demás, de acercamiento con las demás personas y de redescubrir lugares que yo creía descubiertos de mí mismo y de mi espacio. ¿Con qué se quedan al final ustedes? Pues, en mi caso, yo sí quiero volver a verlo, pero no en estos días, quizá en un tiempo, porque como menciono, quizá tenga que ver con que esta pesadez que sentí fue porque el encierro ahorita no me sienta bien. Ahorita lo que menos quiero es como sentir nuevamente esa sensación. Entonces, sí, probablemente lo vea de nuevo para entenderlo mejor, pero en un tiempo donde me sienta como lista para poder verlo desde otra perspectiva, quizá. Creo que es de esas cosas que si estás en cierto momento de tu vida, puedes leerlo distinto. No sé cuál es el caso de ustedes, chicas. Bueno, yo me quedo con esta posibilidad de comparar
digamos, distintos eventos, bueno, situaciones mediante un punto en común, que en este caso fue el encierro, pero también creo que dejaría este corto para un momento en el que no sea tan reciente este sentimiento de agobio que tengo por estar encerrada. Yo con lo que me quedo es de que puede que de que no es necesario entender todo lo que está pasando, sino que pues igual esperar el momento oportuno. Igual puede que en otro momento pueda entenderlo. Ok, entonces creo que al final productos como este, cortometrajes como este, incluso podríamos decir trabajos de autor como este, porque creo que refleja lo que es ella, su identidad, creo que al final nos aportan una visión sobre nosotros mismos. Las partes en las que nos podemos ver reflejados en obras como esta nos hablan mucho sobre nuestros procesos internos y creo que en mi caso voy a guardar este corto para la colección, para revisitarlo porque creo que tiene propuestas muy interesantes. Con esto me gustaría concluir. No sé si tengan algo más que agregar por mi parte. Sería todo. ¿Ustedes quieren dar un último mensaje de despedida? Pues agradecer por acompañarnos en esta pequeña reflexión nuevamente y vernos hasta la siguiente. Muchas gracias por escuchar el intermedio. Adiós.